Vamos a pasar a las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo nuevamente para usted. Acá estamos otra vez, Ángela. Y tenemos otra variedad de temas para conversar. Vamos a hablar justamente de la inteligencia artificial porque Apple no se quiere quedar atrás con esta tecnología. Así es, y es que al final de la jornada de este miércoles se conoció un informe revelado por Bloomberg Economics que muestra que Apple estaría trabajando en ofertas de inteligencia artificial similares a ChatGPT, que pues de OpenAI, y BART de Google. Solo con esta noticia, ayer las acciones de la empresa de la manzana subieron hasta un significativo 2% durante la jornada en Wall Street, y las acciones de Microsoft, Nvidia y Alphabet cayeron más del 1% por este mismo informe. En ese texto se muestra que el fabricante de iPhone ha construido su propio marco conocido como Ajax para crear modelos de lenguaje extenso, que recordemos son estas herramientas que pueden leer, resumir y traducir textos, además de predecir palabras y crear oraciones que reflejen cómo escriben y hablan los humanos. Aquí es interesante que aunque no ha salido oficialmente este chatbot de la compañía, sí lo ha venido utilizando a través del tiempo. Y el más famoso de todos es cuando, por ejemplo, uno le dice a su iPhone, oye Siri, ¿no? Y está como caso de poder conversar con este asistente virtual de Apple con preguntas básicas y sencillas, y que pues esta también responde. Pero Apple también ha dado guiños a la inteligencia artificial avanzada en otros productos como el Apple Photos, algunos mensajes de texto, y el más reciente con el lanzamiento de los auriculares de realidad mixta que pretende mostrar contenido de realidad virtual y aumentada, los llamados Apple Vision Pro, pues es de los que estamos hablando particularmente. Pese a todo esto, Apple dijo en el informe que aún no tiene un plan concreto para las herramientas que está desarrollando y que planea hacer un anuncio relacionado con el tema el próximo año, así que toca esperar hasta 2024 para que al menos mencione los términos. Pero ya genera muchísima expectativa. ¿Cómo afectaron estos anuncios tecnológicos en los mercados? Ya usted nos venía dando pistas. Así es, pues hoy nosotros esperábamos la apertura de Wall Street con los datos, por ejemplo, de Netflix, que hablábamos de sus ganancias, también de Tesla, cuando pues mencionó que en el primer semestre del año tuvo una caída, esto en sus beneficios netos del 6,5%, y la apertura básicamente se dio mixta, solo con el Dow Jones reportando ganancias. Las bolsas en América Latina cerraron en su mayoría con ganancias, también el indicador de Chile liderando estos números en azul. Las pérdidas las encabezó Argentina, con su principal indicador cayendo un 0,80%, seguida de las pérdidas de Brasil y México. Las bolsas en el continente asiático cerraron en números rojos, con el indicador de Tokio, Japón, reportando una fuerte caída del 1,23%. Las bolsas europeas siguen operando casi en su totalidad con ganancias. Frankfurt, Londres y París van liderando la senda alcista. Y vamos a pasar a Asia porque hay una reunión importante que se da entre líderes de las principales economías. Estamos hablando de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a Vietnam. Su aparición busca construir fuertes lazos económicos y de seguridad, además de tener una opción adicional a las cadenas de suministro mundiales y así reducir la dependencia de China, algo que ha estado buscando constantemente este país. Recordemos que Estados Unidos normalizó las relaciones comerciales con su antiguo enemigo en 2007, más de 3 décadas después del final de la guerra de Vietnam. Después de ese año, las importaciones de este país casi se han triplicado a 127.000 millones de dólares en 2022, según datos compilados por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Sobre las tensiones entre Estados Unidos, China y Vietnam, como la mayoría de las naciones del sudeste asiático, ha mantenido la neutralidad y no se ha entrometido en las constantes discusiones de estas dos superpotencias, y es mejor que se mantenga así, tal vez. Bien, vamos a quedarnos en Asia para hablar de Sri Lanka y de su acuerdo con el FMI. ¿Cómo va este asunto? Pues revisamos hace poco el acuerdo con Pakistán, ahora vamos a este segundo país de esta región, porque lo más reciente es que el miércoles el Parlamento aprobó un proyecto de ley destinado a mejorar la gobernanza del país afectado por la crisis, una medida que en realidad pues los acerca más a los requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional para el despliegue de su rescate de 2,9 millones de dólares. La legislación fue aprobada sin votación
votación en el Parlamento con 225 miembros. No hay que olvidar que la economía de Sri Lanka cayó en picada, experimentando una de las peores crisis financieras en por lo menos 70 años. Adicional a esto, la crisis cambiaria del año pasado obligó a la isla a incumplir con su deuda externa, que condujo a su vez a una elevada inflación y a una rápida depreciación de su moneda local. El país vio un pequeño alivio después de que firmó el programa de 2,9 millones de dólares con el FMI, en el que también se acordó la creación de la ley que se aprobó este mismo miércoles. Muy bien, Juan Pablo, y usted me lo prometió, su cifra del día. Pues tiene que ver con las 100 marcas rosa que creó la empresa de juguetería Mattel en un bombardeo de marketing de productos que van desde bancos rosa, paradas de autobús de este mismo color, ropa y otros artículos, hoy por ejemplo como mi corbata y demás, que hacen alusión a todo este escenario. Xbox de Microsoft, por ejemplo, también aprovechó esta euforia de las masas por el estreno de la película y creó una serie de consolas Barbie, algo que se extiende también a restaurantes, comidas con apliques de color rosado, artículos de hogar y bueno, la lista sigue. Este miércoles se estrenó la película en Filipinas, un lugar donde casi se veta esta película debido a que hay una escena en la que aparece un mapa que muestra el territorio reclamado unilateralmente por China en el mar de China Meridional, llamado como la línea de 9 rayas o línea de 9 puntos. Warner Bros. Respondió a las acusaciones diciendo que este mapa lo que muestra es un recorrido de Barbie que hace en forma de U y no tiene nada que ver con asuntos políticos. Entonces sí se logró el estreno en Filipinas, pero donde nunca llegó el filme fue a Vietnam, en donde se tenía programado que se estrenara el 21 de julio. Temas políticos también en el entretenimiento. Y que coincide con el lanzamiento de Oppenheimer. Hay muy buena taquilla en este momento para ir al cine. Y que seguro revisaremos los datos tal vez mañana de cómo le va. Pues ojalá que así sea, Juan Pablo, que tenga una feliz mañana. Nos vemos entonces mañana con esos datos. Pero claro.